Hola, hoy vamos a ver funciones multiplicativas. Entonces, empezamos con una función aritmética, el que sea, f, y decimos que f es completamente multiplicativa. Si para toda n y m en los enteros positivos tenemos que f abre el producto. Es decir, que f de n por m es igual a f de n por f de m. Esto es completamente multiplicativa, es decir, que esta fórmula siempre lo cumple. Decimos que f es multiplicativa, o sea, sin el completamente, si cumple la misma fórmula, pero con la hipótesis adicional de que n y m son primos relativos. Entonces no siempre es multiplicativo, no siempre abre productos, pero cuando los factores son primos relativos, entonces sí abre el producto como producto de las imágenes. Entonces aquí claramente tenemos que si f es completamente multiplicativa, entonces es multiplicativa, porque si esta fórmula se vale siempre, pues en particular cuando n y m son primos relativos, también se va a valer. Entonces la implicación inversa de que multiplicativa implica completamente multiplicativa no es cierto. Las funciones de sigma, mu y phi, bueno, la mu todavía no la hemos definido, pero de sigma y phi sí las hemos definido y estas no son completamente multiplicativas. De hecho, hemos visto varios ejemplos de cuando no se vale esta fórmula en general. Pero sí van a ser funciones multiplicativas. Eso va a ser los resultados principales de estas secciones, justo probar que d, sigma y phi, bueno, d, sigma y mu son multiplicativas. Para probar que phi es multiplicativo, vamos a requerir un teorema bastante fuerte sobre funciones multiplicativas. Entonces, pues vamos a ver unos ejemplos de funciones completamente multiplicativas. De hecho, hay muchos más de los que uno creería inicialmente. Por ejemplo, la función identidad es completamente multiplicativa. Pues sí, porque si aplicamos la función identidad a n por m, pues esto es simplemente n por m. Pero n es la identidad aplicada a n y m es la identidad aplicada a m. Entonces sí es completamente multiplicativa. Ahora, si tomamos la función constante igual a 1, la función constante 1, también es multiplicativa, porque f1 de n por f de 1 de m por definición es 1 por 1, que es 1, que es el valor de f de 1 en cualquier elemento, en particular en n por m. Pero esta constante, la constante 1, es la única constante que nos sirve para esto. Porque si f sub c es la función constante c, o sea, cualquier constante c, y asumimos que es completamente multiplicativa, entonces obtenemos esta fórmula. Tenemos que c es pues, la función evaluada en n por m. Pero como estamos asumiendo que es completamente multiplicativa, esto se abre y obtenemos f de c n por f de c m. Pero cada uno de estos vale c, entonces este lado vale c al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la fórmula c es igual a c al cuadrado, despejamos esta fórmula y obtenemos esto. Por lo tanto, las únicas dos constantes tales que f de c es completamente multiplicativa es la constante 0 y la constante 1. Entonces, de otra manera, o sea, si agarramos otra constante que no es ni 0 ni 1, entonces deja de ser completamente multiplicativa. Un ejemplo es agarrar el 2. La función constante 2 evaluada en n por m es 2. Pero la función constante de 2 evaluada en n por la función constante de 2 evaluada en m es 2 por 2, que es 4, y pues 4 no es 2. Entonces, la función constante 1 y la función constante 0 son las únicas funciones constantes que son completamente multiplicativas. Ahora, elevar a un exponente también es completamente multiplicativa y esto es exactamente la ley de los exponentes. Entonces, más precisamente, definimos f, que va de los enteros positivos a los reales, definimos como f de n al alfa. Alfa es cualquier real, realmente no importa.
Y esto es completamente multiplicativa porque f de n por m pues es elevar n por m a la alfa. Pero por la ley, justo por la ley de exponentes, tenemos que esto es n de alfa por m de alfa. Y por definición esto es f de n por f de m. Entonces elevar a cualquier exponente es multiplicativo. Ahora tomemos una función un poco especial, pero este nos va a servir más adelante, que básicamente vale 1 en el 1 y 0 en todos los demás. Esto lo denoto con el mayor entero menor o igual a 1 entre n. Pues sí, porque si n es igual a 1, tenemos que 1 entre 1 es 1. Y el mayor entero menor o igual que 1, pues es 1. Entonces, tenemos este primer caso. Ahora, si n es mayor que 1, tenemos que 1 entre n está estrictamente entre 0 y 1. Por lo tanto, el mayor entero menor o igual que 1 entre n, pues es 0. Por lo tanto, esto vale 0 cuando n es mayor que 1. Entonces, estas son dos maneras distintas de escribir la misma función. Esto es con casos y esto es con una fórmula cerrada. A veces vamos a usar para reducir la notación, o sea, no tener que escribir casos. O vamos a usar a veces para calcular, ¿no? Porque este nos sirve más para hacer el cálculo explícito. Entonces hay que afirmar que es completamente multiplicativa. Primero, si n por m es igual a 1, entonces n y m ambos dividen a 1. La definición de divisibilidad, n y m dividen a 1. Pero como son enteros positivos, estamos asumiendo que el dominio son enteros positivos. Entonces, si el producto es igual a 1, entonces n es igual a m es igual a 1. Y por lo tanto, tenemos que i de n por m, que es 1 por definición. Pero 1 es 1 por 1, que es igual a i de n por i de m. Ese es el primer caso. El segundo caso, si n por m es mayor que 1, entonces sin pérdida de generalidad, alguno de ellos es 1. Mayor que 1, perdón. Entonces n, sin pérdida de generalidad, supongamos que n es mayor que 1. Entonces i de n por m es igual a 0 porque n por m es mayor que 1. Pero por otro lado, i de n por i de m es igual a 0 por i de m. No sabemos quién es i de m, pero al multiplicarlo por 0 me da 0. Entonces, pues esto, o sea, este lado es igual a esto. Y por lo tanto, esto es para toda n y m. Lo dividimos en casos según si n por m era 1, pero en ambos casos obtenemos que i de n por m es igual a i de n por m. Entonces, esta función extraña es completamente multiplicativa, que vale 1 en el 1 y 0 en el resto. Entonces, la gráfica de esta función es muy sencilla. Si tenemos la gráfica así, y aquí están los números, pues tenemos que en el 1 vale 1. Aquí, espera, déjame. En el 1 vale 1 y en el resto de los enteros vale 0. Entonces la gráfica de esta función es muy sencilla. Ahora, como habíamos mencionado, d, sigma y phi no son completamente multiplicativas y ya hemos visto casos de estos en el ejemplo 70, 75 y 69. Nada más para repasar rapidísimo esos ejemplos. Nada más vamos a entonces, aquí vimos, aquí vimos que phi de 2 por phi de 6 no es phi de 2 por 6. En el ejemplo anterior vimos sigma de 18 no es sigma de 3 por sigma de 6. Y por último, vimos que d de 12, la cantidad de divisores del 12, no es d de 6 por d de 2. Si se fijan, los tres ejemplos, los dos números que estamos separando no son primos relativos. 6 y 2 no son primos relativos. Sigma 3 y 6 tampoco son primos relativos. Y por último, el 2 y el 6 tampoco son primos relativos. Entonces, resulta que no son completamente multiplicativas, pero sí lo van a hacer cuando los números son primos relativos,
Entonces sí se va a valer la fórmula y van a ser multiplicativas. Entonces, ahora que hemos visto varios ejemplos de funciones completamente multiplicativas, pues vamos a ver algunas de funciones multiplicativas. Como habíamos mencionado antes, completamente multiplicativa implica multiplicativa. Esto es porque la fórmula, cuando es completamente multiplicativa, esta fórmula siempre sucede. No importa qué valores de m y m tomo. Y de este lado es solamente cuando n y m son primos relativos. Entonces, esto es un caso particular de este. Por lo tanto, pues, este implica este. Entonces, todas las funciones anteriores que hemos visto, en los ejemplos anteriores, también son multiplicativas. Ahora, las funciones d, sigma y phi son multiplicativas, pero esto vamos a posponer estas pruebas hasta que veamos un poco más de teoría. En particular, vamos a ver que d es multiplicativa gracias al corolario 87, sigma es multiplicativa por el corolario 88 y phi, eso lo vamos a dejar hasta bastante después, cuando veamos el teorema de inversión de Möbius. Ahora, d' no es multiplicativa. De hecho, d' en 1 vale 0 y d' en 10 vale 2. O sea, 10 tiene solo dos divisores primos y el 1 no tiene ninguno. Sin embargo, el producto de estos dos vale 0, pero no es igual a d' de 10 por 1. De hecho, el 10 es un poco artificial. Yo pude haber cambiado 10 por cualquier n mayor que 1 y todo número es divisible por al menos un primo. Entonces, por un lado tendríamos que 0, porque esto es 0, esto se anula, esto es 0. Pero por otro lado tendríamos algo más grande que 1. Entonces, esta fórmula, este contraejemplo funciona no solo para el 10, sino para cualquier número. Entonces, esto nos dice que si una función multiplicativa vale 0 en el 1, esta misma contraejemplo va a servir. Entonces, en general, tenemos que si f es una función que es distinto de la función constante 0, es multiplicativa, entonces f de 1 es igual a 1. Esto es una condición necesaria. Cuando la flecha va en esta dirección, es necesario. O sea, si esto no se cumple, entonces esto no se cumple. Eso es la definición de contrapuesta. Entonces, pues vamos a probar esto rapidísimo. Entonces vamos a escribir x igual a f de 1. No sabemos cuánto vale, pero vale x. Como 1 y 1 son primos relativos, pues entonces tenemos que x es igual a f de 1, que es igual a f de 1 por 1, que gracias a que f es multiplicativa por hipótesis, es f de 1 por f de 1, que es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿quiénes son los dos números que cumplen esto? Pues nada más hay dos, que son los mismos que vimos antes. Esto es lo mismo que esta fórmula. Entonces, o x es igual a 1, o x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces tenemos que para toda n tenemos el mismo argumento que aquí arriba. 1 y n son primos relativos, entonces f de n es igual a f de 1 por n, que es igual a f de 1 por f de n, pero esto es 1 si asumimos que x es igual a 0. Perdón, esto es 0. Pero esto significaría que f de n es igual a 0 para toda n, y eso significaría que f es la constante 0. Pero por hipótesis esto no pasa. Por lo tanto, x tiene que ser 1. Y hemos probado esto. Entonces, esto es una condición necesaria para ser multiplicativa. Este es el comentario que hice hace tiempo que dice que todas las funciones multiplicativas en 1 valen 1. Y justo como había mencionado que d' en 1 vale 0, esto le quita mucha importancia a d', y por eso d' no es notación estándar. Es muy probable, más bien luego muchas veces ni los mencionan como función aritmética porque no es multiplicativa. Ahora, d' no es multiplicativa, pero resulta que la paridad de d' sí lo es. O sea, no qué tanto vale d', sino si es par o impar. Entonces, para definir la nueva función que nos cuenta la paridad de d', vamos a definir la función mu de Möbius.
Entonces es una función que va de z más a z, en particular no es a todos los enteros, sino nada más al conjunto menos 1, 0, menos 1. Solamente tiene 3 valores. ¿Y cómo los obtiene? Pues vale 1 en n igual a 1. Esto lo estamos obligando gracias a esto. O sea, queremos que sea un candidato a ser multiplicativa. Entonces tiene que cumplir la propiedad necesaria para hacerlo. No hemos probado que es multiplicativa, pero es necesario que esto sea cierto. Ahora, si n no es libre de cuadrados, vale 0. Por ejemplo, el 12 no es libre de cuadrados porque el 2 al cuadrado divide al 12. Entonces no es libre de cuadrados el 12, entonces vamos a definir que mu de 12 es 0, por definición. Ahora, si n no es libre de cuadrados, entonces es un producto lineal de factores. Entonces lo vamos a definir como menos 1 a la cantidad de divisores primos que tiene. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 2 por 3 por 5 por 6 por 7, este es libre de cuadrados porque no hay ningún cuadrado que divida a este número. Entonces mu de n va a ser menos 1 a la cantidad de factores primos que tiene esto, que son 5. Entonces esto es menos 1. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si un número que es libre de cuadrados tiene una cantidad impar de factores primos, vale menos 1. Y si tiene una cantidad par, si hubiéramos quitado el 7, por ejemplo, y tenemos nada más 4 factores, entonces esto es menos 1 a la 4. Y esto se convierte en más 1. Entonces, cuando hay una cantidad par, mu de n vale 1. Y si hay una cantidad impar de factores primos, mu vale menos 1. A eso me refiero con que mu calcula la paridad de la cantidad de divisores primos. Ahora, la razón por la cual vale 0 cuando no es libre de cuadrados, otra cosa es necesario para que sea multiplicativo. Entonces, estas dos condiciones es para que mu sea multiplicativa. Y esta es realmente la definición así importante. Entonces estas dos condiciones es para que mu sea multiplicativa, y esta es realmente lo que nos está... Aquí es donde toda la información de la mu está cargada. Entonces, esta función mu puede ser un poco sacado de la manga, pero en la siguiente sección vamos a ver que es absolutamente esencial en el estudio de las funciones multiplicativas. También es muy importante en otras áreas de las mates. De hecho, la hipótesis de Riemann, de los problemas abiertos más famosos que hay en las matemáticas, resulta que la hipótesis de Riemann es equivalente a la siguiente proposición. Para toda epsilon mayor que 0, existe una constante positiva y un número entero que depende de esa constante, tal que la suma de los primeros n mus es menor o igual que m de la constante que habíamos tomado antes por n a la 1 medio más epsilon para toda n mayor que n0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la suma de los primeros mus es menor o igual que raíz de n por un pedacito más. Este más epsilon puede ser muy muy pequeño, es casi raíz de n, pero no raíz de n, sino un poquito más. Necesitamos un poquito más, necesitamos que raíz de n crezca un poquito más para que sí sea una cuota superior de esta suma. Entonces, esta proposición, que hasta parece como un ejercicio de cálculo, es equivalente a la hipótesis de Riemann. Entonces realmente es muy difícil probar esto, y si lo prueban se volverán muy muy famosos. Nada más que no creo que la hipótesis de Riemann se pruebe usando esto, pero esto es un ejemplo de que la función mu codifica, tiene mucha información sobre los números primos, muchísima. Y esta equivalencia con la hipótesis de Riemann es un ejemplo de eso. Bueno, esto es cultura general, ¿no? Pero
Esto, si quieren echarle un ojo más a esto, pueden leer. Es un libro de Edwards que se llama The Riemann Zeta Function. Esto viene en este libro. Y esta función, por ejemplo, si lo quieren googlear, esta función se denota M mayúscula N, no lo confundan con esta M, pero esta se llama la función de Mertens. Entonces, si ustedes googlean Mertens, seguro les van a mencionar la relación que tiene con la hipótesis terna. Bueno, entonces vamos a ver algunas propiedades de mu para familiarizarnos un poco con la definición, que a priori es un poco rebuscado. Pero pues vamos a ver, para familiarizarnos, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, primer ejemplo, vamos a calcular mu en 10. Entonces el 10 es libre de cuadrados porque su factorización única es esta. No hay ningún cuadrado que aparezca en la factorización del 10. Ahora el 10 tiene dos divisores primos. Esto lo escribo aquí. Por lo tanto, mu de 10 es menos 1 al cuadrado, que es 1. O usando palabras, es que 10 tiene una cantidad par de divisores primos, por lo tanto, mu de 10 es 1. Por ejemplo, el 30 es 2 por 3 por 5. Por lo tanto, también es libre de cuadrados, no hay ningún cuadrado que aparezca aquí. Y así, mu de 30 pues es menos 1. Entonces, porque la cantidad de divisores primos es impar, entonces va a valer menos 1. Entonces, la idea de elevar menos 1 al número, esto lo único que regresa es la paridad. Menos 1 si es impar, 1 si es par. Entonces, realmente solo estamos calculando paridad. Ahora, observen que 2 al cuadrado es el ejemplo que les di antes, que 2 al cuadrado divide al 12, entonces 12 no es libre de cuadrados. Otra manera de verlo es que 12, su factorización en primos es así. Entonces sí hay un cuadrado que aparece en los divisores primo, en la factorización prima, por lo tanto mu de 12 es 0. Y así son todos los que no son libres de cuadrados, valen 0, por definición. Ahora, sea P un primo solito es libre de cuadrados, porque es un primo, no tiene divisores, ni mucho menos tiene divisores al cuadrado. Entonces, por lo tanto, mu de P es menos 1, porque solamente tiene la cantidad de divisores primos de un primo es impar, o sea, es 1, es impar y por lo tanto vale menos 1. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos a ese primo que teníamos antes por un primo distinto? Entonces PQ sigue siendo libre de cuadrados porque P por Q es literalmente la factorización de P por Q. Si fuesen iguales, si Q es igual a P, entonces sería P al cuadrado. Y esto claramente no es libre de cuadrados. Pero como son distintos, entonces esto es un número que tiene solamente dos divisores primos. Como el 6, por ejemplo, el 6 es 2 por 3. O el 33, que es 3 por 11. Entonces, este tipo de ejemplos los estamos viendo aquí. Entonces, si tienes dos primos, pues se cambia a 1. Entonces, mu de PQ es 1 porque tiene una cantidad par de divisores primos. Y esto pues es simplemente menos 1 al cuadrado. Ahora, si R es un primo distinto de P y de Q, y los multiplicamos, entonces obtenemos un número que tiene tres factores primos, y los tres son P, Q y R. Entonces vuelve a cambiar de signo. Entonces, si se fijan, tenemos P y su mu de P es menos 1. Y luego tenemos QP y su mu es 1. Y luego tenemos QPR y su mu es menos 1. Si siguiéramos, tendríamos QPRS, tendríamos 1. Entonces, cada vez que vamos agregando un factor primo nuevo, sin que coincida con los anteriores, porque si coincide con los anteriores, otra vez obtenemos un P cuadrado y mu automáticamente vale 0 y vale 0 para el resto de los valores. Pero si seguimos agregando factores primos distintos, cada uno distintos,
el signo de mu va a ir cambiando, alternando menos 1, 1, menos 1, 1, dependiendo de cuántos factores hay. Impar, par, impar, par. Entonces así. Entonces el mu es... Esta es la actitud de mu. En general, si tenemos un producto lineal de factores, si tenemos n es igual a p1 hasta ps con todos los primos distintos, entonces n es libre de cuadrados porque no aparecen cuadrados o exponentes en la factorización. Entonces, por lo tanto, mu de n es 1 si ese es par, o sea, si hay una cantidad par de divisores primos, y menos 1 si ese es impar. En símbolos, esto se nos convierte en la siguiente fórmula que es muy útil. Y esta fórmula es la que nos dice, se traduce a lo que he estado diciendo, que mu es la paridad de la cantidad de factores primos que aparecen. Es otro ejemplo, el 210 es un producto de 4 factores lineales, de 4 factores primos distintos, entonces es una cantidad par de factores primos y entonces es 1. Ahora, en general, si tenemos una factorización arbitraria, P1 al alfa 1 hasta PS al alfa S, entonces n es libre de cuadrados si y solo si todos los exponentes son unos. O sea, todos los exponentes tienen que ser 1. Porque de lo contrario, si por ejemplo, si alfa 1 fuese, no sé, 3, entonces tendríamos que P1 al cuadrado divide a n. Entonces, por lo tanto, n no es libre de cuadrados. Entonces, ¿cómo escribimos una fórmula general? Pues mu de n vale esto. Entonces, si alguno de las potencias es mayor estricto que 1, no es libre de cuadrado y automáticamente se colapsa a 0. Pero si todos los exponentes son igual a 1, entonces obtenemos el caso anterior. Obtenemos que n es igual a p1 hasta ps. Y en el caso anterior vimos que esto es menos 1 a la s. Entonces esto es una fórmula general. Entonces pueden meter cualquier número, lo factorizan y esto les va a decir la paridad de la cantidad de factores primos si es que no es libre de cuadrados. Más bien, si es que es libre de cuadrados. Pues vamos a probar ahora uno de los resultados principales, que es que la función mu es multiplicativa. Entonces, vamos a probar esto. Entonces, pues primero hay que probar una fórmula que depende de dos números primos relativos. Entonces, sean n y m primos relativos, ¿sí? Entonces, si alguno de ellos es 1, sin pérdida de su generalidad podemos suponer que n es igual a 1. Entonces, mu de m por 1 es mu de m, que es mu de m por 1. O sea, esto estamos multiplicando un 1 artificialmente, pero mu de 1 es por definición 1. Entonces, medio artificialmente tenemos que mu de m1 es igual a mu de m por mu de 1. Entonces, cuando alguno de estos números que tomamos arbitrariamente es 1, sí tenemos la fórmula que estamos buscando. Entonces, si alguno de ellos es 1, entonces podemos suponer que ambos son distintos de 1. Ahora, ¿qué sucede si alguno de ellos no es libre de cuadrados? O sea, que sí es divisible por el cuadrado de un primo. Entonces, por definición, mu de n es 0. Ahora, como n no es libre de cuadrados, existe una k, tal que k al cuadrado divide a n. Esta es literalmente la definición de no ser libre de cuadrado. Entonces, por transitividad, tenemos que si k al cuadrado divide a n, pues en particular va a dividir a n por m. Por lo tanto, k cuadrado divide a n por m y por lo tanto n por m no es libre de cuadrados. Y por definición, mu de n por m vale 0. Por lo tanto, mu de n por mu de m es 0, porque supusimos esto. Por mu de m, no sabemos cuánto vale mu de m, pero al multiplicarlo por 0, obtenemos 0. Y ya habíamos visto que esto vale 0.
Por lo tanto, mu de n por mu de m es igual a mu de n por mu de m. Entonces, nada más para repasar, esto es el caso si alguno es 1. Y este es el caso si alguno no es libre de cuadrados. Ahora, el último caso que nos queda es que ambos son libres de cuadrados y mayores que 1, que es justo esto. Entonces, n es igual a un producto lineal de números primos, es lineal porque no tiene cuadrados, y m es un producto de otros primos de 1 hasta t. Ahora, todos los exponentes son iguales a 1 porque son libres de cuadrados, entonces todos los primos son distintos. Más bien por esa misma razón, todos los primos son distintos. Ahora, la fórmula que tenemos para mu, que calculábamos antes, nos tiene que mu de n pues es la menos 1 a la cantidad de factores primos de n que vimos que es s. Y mu de m similarmente es menos 1 a la t. Ahora, por otro lado, n y m son primos relativos. Por lo tanto, los primos los PIs son distintos de QJ. O sea, los primos que aparecen en la factorización de n y los primos que aparecen en la factorización de m son distintos por ser n y m primos relativos. Entonces, porque de lo contrario, ¿qué tendríamos? ¿Qué pasa? Si PI es igual a QJ, pues PI divide a n porque es un factor de n, y PI divide a n porque es igual a QJ, que es un factor de m. Entonces, PI divide es un divisor común de n y m, y por definición del máximo común divisor, PI divide al máximo común divisor de n y m, que es 1 por hipótesis, y esto es una contradicción porque ningún primo divide a 1. Por lo tanto, tenemos que los primos que aparecen en n todos son distintos a los primos que aparecen en m. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esta fórmula es exactamente la factorización única de n por m en primos. Todos los primos son distintos y todos tienen exponente igual a 1. Por lo tanto, nuestra fórmula general para mu nos dice que mu de n por m es menos 1 a la s más 1, porque hay s más t factores primos en n por m. Entonces, mu es menos 1 a la s más t. Pero por la ley de exponentes, esto es menos 1 a la s por menos 1 a la t. Gracias a nuestra fórmula que tenemos para mu, esto es mu de n por mu de m. Y hemos probado que mu de n por m es igual a mu de n por mu de m, siempre y cuando n y m son primos relativos. Entonces, con eso hemos probado que mu es multiplicativa. Ok.